Uno de los lugares más inexplorados y misteriosos de la Tierra está a la vista de todos. Es uno de los monumentos más majestuosos de la humanidad. La maravilla del mundo antiguo oculta un secreto que los científicos y arqueólogos aún no pueden resolver. Se trata de la gran Esfinge de Giza, en Egipto. La enorme escultura de un león con cabeza humana fue tallada en la roca hace unos 4500 años. Los científicos aún no conocen la fecha exacta de su creación, ni saben quién la construyó ni con qué propósito. Existen muchas hipótesis y teorías, pero ninguna ha sido confirmada. La mayoría de las personas han visto esta majestuosa escultura, ya sea en fotos o en persona, pero casi nadie sabe lo que se esconde debajo. La estatua de la Esfinge fue esculpida en un solo bloque de piedra caliza. Estaba pintada. Los restos de pigmentos en la superficie lo demuestran. En un pasado lejano, la Esfinge era mucho más brillante y colorida de lo que vemos hoy. Pero incluso después de miles de años, su grandeza no ha disminuido. Y además, Esfinge no es su nombre real. Fue inventado por los griegos cientos de años después de su creación. Originalmente, los egipcios llamaban a la estatua Hore-Makhet. Muchas leyendas y teorías afirman que la Esfinge está allí por una razón específica, como un perro guardián que vigila la tumba del faraón y los secretos del antiguo Egipto. Estas leyendas cobraron más sentido cuando los arqueólogos descubrieron entradas ocultas al pie de la Esfinge. Se cree que estos pasadizos secretos son el inicio de túneles que conducen a cámaras que contienen tesoros. Existen muchas historias en Internet que aseguran que la Esfinge oculta a la sala de los registros, un depósito lleno de conocimientos antiguos y secretos. Uno de los principales artefactos de este depósito sería los archivos del mítico estado antiguo de la Atlántida. Según las leyendas, toda la biblioteca de esa ciudad fue trasladada bajo la Esfinge. La entrada a esta biblioteca debería estar al lado derecho de la Esfinge. Muchos arqueólogos han intentado encontrar esta entrada, pero han fracasado. También existen muchas imágenes con diagramas detallados de la ciudad subterránea, formada por una red de túneles y cámaras debajo de la Esfinge. Algunos afirman que hay estructuras tan altas como edificios de 12 pisos escondidas bajo tierra, pero no hay pruebas de esto. Los arqueólogos, incluso después de milenios, siguen explorando esta enigmática escultura. Al mismo tiempo, muchos egipcios no quieren saber más sobre la Esfinge. Están aterrados ante la idea de despertar algo sobrenatural. En 1998, los científicos descubrieron túneles que conducen a cuevas vacías bajo la Esfinge. Encontraron pruebas de excavaciones anteriores. Es posible que alguien haya logrado encontrar los tesoros y se los haya llevado. Algunas personas creen que los egipcios encontraron algún tipo de artefacto bajo la Esfinge, con el poder de tecnologías avanzadas e incluso desconocidas. El artefacto sería tan poderoso que podría cambiar el curso de la historia. Por supuesto, la mayoría de estas teorías son solo cuentos de conspiración, pero es un hecho confirmado que la Esfinge oculta un sistema de cuevas y salas. Hay tantos rumores alrededor de la Esfinge que es imposible distinguir lo que es verdad de lo que no lo es. En cualquier caso, es difícil y peligroso estudiar la escultura, porque las excavaciones activas pueden dañarla. Además, la entrada a las salas subterráneas podría quedar bloqueada por rocas y perderse para siempre. Además, una exploración más profunda requiere mucho dinero, y los fondos no siempre son fáciles de conseguir. Pero la razón principal es que es demasiado arriesgado. No hay garantías de que las personas puedan salir de los subterráneos. Por estas razones, los científicos y arqueólogos han estado explorando esta majestuosa estructura durante tanto tiempo. El Monte Rushmore, en Dakota del Sur, es otro monumento arquitectónico famoso que oculta un secreto. Todos admiran las imágenes de los rostros de los presidentes estadounidenses tallados en la roca, pero pocas personas saben que hay una sala secreta detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. El arquitecto del Monte Rushmore quería grabar los hitos más importantes de la historia del país en losas de piedra, pero su proyecto era demasiado complicado de realizar. Entonces, se le propuso hacerlo a una escala mucho menor. Construir una sala secreta dentro de la montaña. La idea era preservar ese conocimiento para que las generaciones futuras siempre recordaran la historia de su país. Desafortunadamente, el arquitecto no tuvo tiempo de terminar su obra. La construcción se interrumpió durante varias décadas, pero a finales del siglo XX, el proyecto fue retomado.
Se colocaron placas de porcelana esmaltada, que ilustran la historia de Estados Unidos en esa sala. Es posible que estas placas permanezcan allí para siempre, pero la gente no puede verlas, al menos no por ahora. La sala está cerrada al turismo porque es demasiado difícil acceder a ella. Otra sala secreta se encuentra en el Empire State Building. No es siquiera una sala, sino un lugar donde se pueden tomar fotos espectaculares. Casi todos los turistas se reúnen en el mirador del piso 86 para disfrutar de una vista impresionante de Manhattan. Pero hay otro mirador con ventanas panorámicas en el piso 102. Allí hay mucha menos gente, ya que casi nadie conoce ese lugar. Afortunadamente, el acceso está abierto para todos. Probablemente no tengas que hacer fila por mucho tiempo para tomarte una foto. Te sentirás especial porque estás en un lugar súper secreto donde casi no hay nadie. Pero el lugar más increíble está aún más arriba, en el piso 103. Es una gran terraza de observación donde las celebridades se toman fotografías. No es un lugar público, pero si conoces a las personas adecuadas, puedes acceder. Casi no hay medidas de seguridad en ese sitio. Solo hay un borde bastante bajo entre tú y el abismo. Por eso está prohibido el acceso al público general. No es fácil llegar allí, y es poco probable que lo logres sin un guía. Primero, tienes que elegir el ascensor correcto. Luego, pasarás por varias salas de ingeniería llenas de tuberías, paneles eléctricos y otros elementos técnicos. La última parte del camino es una serie de escaleras dentro de un pasillo diminuto. Y ahí estás, en la cima de Nueva York. Ahora estamos en París. Ves la Torre Eiffel. Por dentro, hay restaurantes y miradores. Pero si buscas bien, puedes encontrar un apartamento secreto. Ahora es un museo, pero fue construido para que personas pudieran vivir allí. El arquitecto de la torre, Gustave Eiffel, creó este apartamento en 1889 para él mismo. Está ubicado casi en la cima de la Torre Eiffel. Imagina la vista espectacular que veía todos los días. Él fue el primer y único inquilino. Nadie más podía acceder a ese lugar. Cuando el arquitecto falleció, el apartamento permaneció vacío durante mucho tiempo. Solo recientemente fue restaurado y transformado en un museo. Se ha recreado el ambiente de principios del siglo pasado. Incluso colocaron figuras de cera de Gustave Eiffel, su hija, y el inventor estadounidense Thomas Edison en la habitación. Este lugar está lleno de un flujo constante de pasajeros, empleados de oficina con prisa, y visitantes de otras ciudades, todo envuelto en el bullicio y silbidos de trenes en la estación Grand Central de Nueva York. Entre todos esos ruidos, puedes escuchar el sonido de una pelota golpeando una raqueta. Si estás en el lugar adecuado, verás una auténtica cancha de tenis, escondida dentro de la estación. Pertenece a un club de tenis que organiza partidos corporativos para empleados de varias empresas. El club fue inaugurado en los años 60. Ahora vamos a Londres, a Charing Cross Road. No es fácil encontrar un lugar secreto aquí. Para lograrlo, debes mirar atentamente tus pies. ¿Ves esas rejillas de alcantarillado en el asfalto? Dentro de ellas, puedes notar dos placas con el nombre Little Compton Street. Sí, hay otra calle justo debajo de ti. Desapareció de todos los mapas a finales del siglo XIX, cuando construyeron Charing Cross Road encima. Las señales que ves forman parte de antiguos túneles de servicios. Hay otro lugar interesante en Londres, ubicado en la esquina sureste de Trafalgar Square. A primera vista, parece una farola grande, pero con tantos turistas alrededor. Al acercarte, te das cuenta de que una persona cabe fácilmente dentro. Esa farola no pertenece a un electricista, sino a un oficial de policía. Sí, es la comisaría más pequeña del mundo. Fue construida en los años 1930 y se utilizaba como puesto de vigilancia. Los oficiales se sentaban allí uno por uno para vigilar Trafalgar Square, que siempre atraía a muchos carteristas y todo tipo de delincuentes. La antigua ciudad de Taposiris Magna está situada en algún lugar de la costa norte de Egipto. Hoy en día, ha conservado muy poco de su antiguo esplendor. Pero lo que hay debajo podría contener la clave de un famoso misterio, el de Cleopatra, una de las reinas más memorables de la historia de Egipto. El túnel descubierto recientemente también es conocido como una maravilla geométrica para su época. Las excavaciones sacaron a la luz una estructura de 13 metros de largo
enterrada y parcialmente sumergida. Su forma y técnicas de construcción se asemejan al túnel de Eupalinos, otra increíble obra de la antigüedad. Este último se encuentra en la isla de Samos, Grecia, y fue excavado desde ambos extremos al mismo tiempo, para encontrarse en el centro. El uso de las matemáticas y la geometría en su construcción fue asombrosamente preciso para la época, especialmente porque atraviesa una montaña de lado a lado. Los arqueólogos que trabajan en el sitio de Taposiris Magna, desde 2004, creen que este túnel podría llevar a la tumba perdida de Cleopatra. Las pistas descubiertas hasta ahora parecen apoyar esta teoría. Para empezar, la ciudad y su templo fueron construidos por uno de los antepasados de Cleopatra, Ptolomeo. Además, toda su arquitectura indica que la ciudad estaba dedicada al antiguo dios Osiris y a su reina Isis. Durante su reinado, Cleopatra buscó asociarse con la diosa. Por lo tanto, no sería sorprendente que hubiera elegido este lugar como su lugar de descanso final. Los arqueólogos aún no han logrado localizar la tumba de Cleopatra, pero la búsqueda continúa con la ayuda de tecnología moderna. Para estudiar mejor el sitio, los investigadores han utilizado un dispositivo especial llamado radar de penetración terrestre. Esta herramienta permite analizar lo que hay bajo tierra sin necesidad de excavar. Dado que el túnel es muy antiguo, las investigaciones deben realizarse con mucho cuidado. Ver imágenes de lo que hay debajo antes de excavar es increíblemente útil. Y eso es lo que se ha hecho aquí desde 2011. El descubrimiento final de la tumba de Cleopatra podría ayudarnos a reconstruir su historia, especialmente lo que ocurrió en los últimos momentos de su reinado, una etapa aún envuelta en misterio. Todavía no conocemos la causa exacta de su muerte. Algunos piensan que pudo haberse dejado morder deliberadamente por una cobra egipcia venenosa. Otros han sugerido que estaba muy familiarizada con los venenos, ocultándolos incluso en su cepillo para el cabello, por si alguna vez los necesitaba. Pero eso no significa necesariamente que eligiera usarlos contra sí misma. Hay muchos otros datos interesantes sobre Cleopatra igualmente fascinantes, como el hecho de que tenía su propia estilista. La mayoría de las imágenes que conocemos muestran a la famosa reina con los ojos delineados en negro. Ese delineado fue creado por Iras, una sirvienta conocida por ser su maquilladora personal. Trazaba una línea larga desde los ojos hasta las sienes, una técnica que todavía se usa hoy para resaltar los ojos. Iras fue una figura clave durante toda la vida de Cleopatra, actuando también como su confidente y mejor amiga. Incluso hay teorías que sugieren que Iras estuvo a su lado cuando ella puso fin a su vida. A pesar de sus atuendos refinados, Cleopatra no era tan hermosa como se la describe, o al menos, eso indican investigaciones recientes. Ciertamente, si vemos las películas y la iconografía moderna, se la representa como una mujer de belleza extrema, con rasgos simétricos y delicados. Sin embargo, si observamos las monedas de la época con su perfil, su apariencia deja mucho que desear. Es posible que esas imágenes hayan sido exageradas para hacerla más reconocible ante su pueblo. Así, no existe una fuente realmente confiable que confirme cómo lucía, pero la mayoría de los textos antiguos destacan otras cualidades, como su elocuencia y su personalidad, más que su belleza. Cleopatra puede ser la reina egipcia más famosa hasta la fecha, pero no fue la primera opción. Tenía una hermana mayor, Berenice, que ocupó el trono brevemente. Esta fue derrocada después de 3 años de reinado. Cleopatra se acostumbró entonces al papel de liderazgo y comenzó a dedicarse a su educación. Viajaba con frecuencia por el país para conocer a su pueblo y entender sus necesidades. Solo tenía 18 años cuando recibió el poder, y ganó popularidad de inmediato por su gran inteligencia y formación. Su amor por la literatura también era bien conocido. Se decía que adoraba las obras de Homero, el célebre poeta griego. A Cleopatra le gustaba tanto escribir como leer. Incluso se supone que escribió un libro sobre medicina y cosmética, aunque no hay pruebas de que ese trabajo haya existido realmente. Ser una gran soberana en aquella época significaba que era esencial hablar varios idiomas. Cleopatra lo entendía perfectamente, y se dice que dominaba varios. Algunos arqueólogos han sugerido que hablaba griego, egipcio y etíope, además de numerosos dialectos árabes. También pudo haber hablado latín, aunque hay pocas pruebas de ello. Puede que no tuviera unos rasgos angelicales, pero Cleopatra sí se preocupaba por su apariencia,
empezando por su alimentación. Le gustaban las comidas sencillas, especialmente el pescado, lo cual no sorprende dado que vivía cerca del mar Mediterráneo. Como manjar, le encantaban las palomas rellenas, que también servía a sus invitados. Otros platos en su menú incluían verduras y sopa de habas. Las frutas y los frutos secos tampoco faltaban en su dieta. Y también era una gran amante de la miel. Recientemente, un equipo de expertos incluso intentó recrear su famoso perfume. Piénsalo como el equivalente antiguo del Chanel número 5. Cleopatra era conocida por ser una gran amante de los perfumes lujosos, y creía que podían influir en la manera en que las personas la percibían. La base de este perfume era la mirra, una resina extraída de un árbol local. Otros ingredientes comunes en esa época también se añadían a la mezcla, como el cardamomo, el aceite de oliva y la canela. El resultado tal vez no fuera tan llamativo como los perfumes actuales. Su consistencia era mucho más espesa, pero el aroma duraba mucho más tiempo. En el apogeo de su gloria, Cleopatra bien podría haber sido la persona más rica del mundo. En ese momento, gobernaba un territorio que se extendía a lo largo del Mediterráneo, desde la actual Libia en el oeste, pasando por Egipto, hasta Siria en el este. En términos de dinero actual, su fortuna podría haber alcanzado los 95.000 millones de dólares. Incluso los calendarios que usamos hoy podrían haber sido influenciados por Cleopatra. Fue ella quien habría introducido la idea de los años bisiestos y los días adicionales a Julio César, el general romano con quien se sabe que mantenía una relación cercana. Siguiendo sus consejos, César incorporó esos ajustes al calendario romano. Los antiguos egipcios ya sabían que el año era más largo que 365 días. Lo descubrieron al estudiar a Sirio, la estrella más brillante del cielo, y concluyeron que el año en realidad duraba 365 días y un cuarto. Fue Elizabeth Taylor quien llevó a Cleopatra a la cultura popular al interpretarla en la película del mismo nombre en 1963. En ese momento, fue la película más costosa jamás producida. Se suponía que costaría unos 2 millones de dólares, pero terminó costando la increíble suma de 44 millones. Esto se debió principalmente a problemas de guión y producción. Para hacer esta película icónica, los productores crearon 79 escenarios desde cero y más de 26, cero disfraces para el resto del elenco. Solo los vestuarios de Cleopatra, Elizabeth Taylor, costaron unos 200 dólares. Afortunadamente, el filme fue un éxito crítico y taquillero. Algunos relacionan a Cleopatra con otro famoso soberano de Egipto, el faraón Tutankamón. Pero esto es un error. Aparte de que ambos fueron faraones, no compartían nada más. Para empezar, Tutankamón vivió unos 300 años antes que Cleopatra, y ni siquiera tenían la misma ascendencia. Cleopatra tenía raíces griegas macedonias, mientras que Tutankamón era egipcio puro. Las grandes pirámides son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y las únicas que aún existen. Pero ¿sabías que las pirámides de Giza no fueron las primeras ni las únicas? Primero vinieron las pirámides medianas, pero no funcionaron tan bien. Volviendo a nuestro relato, en el antiguo Egipto, se creía que los reyes eran elegidos por los dioses para gobernar la tierra, como intermediarios del más allá. Se esperaba que, tras su muerte, se convirtieran en dioses. El complejo de pirámides fue construido para que el faraón tuviera todo lo necesario en la otra vida. Incluía la pirámide, un palacio y templos. Su tumba dentro de la pirámide estaba llena de muebles, comida y objetos de oro. De hecho, la primera pirámide fue construida 80 años antes que la más antigua de Giza. En total, hubo alrededor de 100 pirámides. Algunas nunca se completaron, ya que la construcción tomaba mucho tiempo, y no todos los faraones vivían lo suficiente para verlas terminadas. Ahora, hablemos de la construcción en sí. La pirámide más grande de Giza es tan alta como un edificio de 40 pisos. ¿Cómo lograron construir algo tan colosal hace 0 años, mucho antes de que existieran las máquinas? El faraón Keops ascendió al trono hacia el año 2575 a.C., y su arquitecto comenzó la construcción de la más grande y antigua de las pirámides de Giza. Calculó que se necesitarían más de 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso de aproximadamente 25 toneladas, el peso de un rinoceronte. El objetivo era terminarla en 20 años. Para lograrlo,
Había que colocar una piedra cada 4 minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, salvo los bisiestos. Obviamente, se requería mucha mano de obra. Se cree comúnmente que fueron esclavos los que construyeron las pirámides, pero eso no es cierto. Los trabajadores venían de todo Egipto, y eran aproximadamente 0 personas. Realizaban distintos trabajos, desde mano de obra física hasta fabricación de herramientas y tareas administrativas. Trabajaban unas 10 horas al día, tenían alojamiento, buena alimentación y vivían mejor que el egipcio promedio de la época. Se supone que vivían en una ciudad temporal cercana y formaban una comunidad organizada, dirigida por un líder poderoso. Las pirámides fueron diseñadas para alinearse con los puntos cardinales, y sus lados simbolizaban los rayos del sol. Pero en ese tiempo, no existía la brújula. Los antiguos egipcios calculaban las direcciones ellos mismos con una precisión asombrosa, utilizando 2 constelaciones. La construcción se situó en la orilla oeste del Nilo, lo cual también tenía un significado simbólico. El sol se pone en el oeste, y la vida debía hacerlo también. La segunda pirámide de Giza fue construida para el hijo de Keops, el faraón Kefren. Es un poco más pequeña, pero es la que alberga la famosa estatua de la Esfinge sin nariz. Por supuesto, originalmente tenía nariz. Te contaría lo que le pasó, pero sigue siendo un misterio. Nadie lo sabe realmente. Las esfinges tienen cuerpo de león y cabeza humana. Se las consideraba guardianas de lugares importantes. Esta famosa esfinge tiene el rostro del faraón Kefren y protege su pirámide, mirando hacia el sol naciente. La esfinge es una de las estatuas más grandes y antiguas del mundo. Originalmente, no solo tenía nariz, también estaba pintada. Los científicos han descubierto restos de color rojo en su rostro. Es muy probable que el rostro estuviera pintado de ese color. También se han encontrado rastros de amarillo y azul en su cuerpo. Era una estatua bastante vistosa. Hasta aproximadamente el año 1800, la esfinge estaba enterrada hasta los hombros. Pero un aventurero, con un equipo de 160 hombres, logró desenterrarla. Volviendo al proceso de construcción, los obreros necesitaban, por supuesto, los bloques de piedra. Había 2 lugares principales de donde se podían obtener. Uno estaba cerca del sitio, pero la piedra amarilla, llena de fósiles, solo servía para el interior de la pirámide. Los bloques de caliza blanca para el exterior se transportaban desde 13 kilómetros de distancia, usando trineos de 25 metros de largo. Al parecer, no era tan difícil deslizarlos. Mezclaban agua con arena en la proporción justa, y así los bloques se deslizaban mejor. Bastaban 10 personas para tirar de un trineo que transportaba una gran piedra. Sorprendentemente, cortar bloques de caliza no era lo más difícil. En el suelo, la caliza es blanda y puede partirse con relativa facilidad. Pero, tras estar expuesta al aire, se endurece. Lo más complicado era darle forma a cada uno de esos bloques. Este paso era crucial, porque el más mínimo error podría provocar el derrumbe de toda la pirámide. Entonces, esas piedras de caliza eran extraídas, transportadas en trineos, talladas, y luego, ¿cómo se colocaban? Eso sigue siendo un misterio. Los arqueólogos han descubierto restos de un sistema de rampas que datan de la época de construcción de las pirámides. Los historiadores coinciden en que los egipcios probablemente diseñaron un sistema único para mover y elevar esos enormes bloques. La opinión más aceptada es que había varias rampas alrededor de la pirámide. Probablemente una rampa central con 2 escaleras a los lados, construidas directamente sobre la estructura. La rampa se elevaba conforme la pirámide crecía. Se cree que algunos trabajadores subían por estas rampas tirando los bloques en trineos de madera, pero eso es solo una teoría. Otros piensan que las rampas estaban alrededor de la pirámide, e incluso algunos creen que estaban dentro. Quizá nunca lo sabremos, y el misterio permanecerá para siempre. El revestimiento exterior de la pirámide era pulido con arena y piedra para que brillara. En la cima, había un pequeño remate de oro y plata, que brillaba sobre Egipto como un segundo sol. Así pasaban su tiempo hace 0 años. Ahora hablemos del interior. Curiosamente, no hay mucho en el interior de la pirámide. Está compuesta mayormente por piedras macizas, con muy pocos espacios abiertos.
Pero echemos un vistazo desde la entrada. Hay dos pasajes, uno que sube y otro que baja. Ambos conducen a las cámaras interiores. Hay 3 cámaras dentro de la pirámide. ¿Por qué 3? Al parecer, se debía tener siempre lista una cámara funeraria en caso de que el faraón muriera antes de que la pirámide estuviera terminada. A medida que avanzaban las obras, se construían nuevas cámaras. La última era la principal, la cámara del rey, donde reposa Keops. Es la sala más grande, situada en el corazón de la pirámide, y tiene un gran corredor ascendente. Probablemente se usó para subir bloques de granito destinados a decorar el interior. También se usó granito para construir 5 niveles de vigas que sostienen la estructura, y parece que funcionó bien, dado que la pirámide ha resistido durante siglos. Desafortunadamente, ninguna de estas cámaras tiene jeroglíficos. Si quieres verlos, debes visitar las tumbas decoradas cercanas a las pirámides. Estas obras muestran representaciones de la cultura y la vida cotidiana del antiguo Egipto. Sus textos ayudan a los investigadores a estudiar el idioma y la gramática. Los tesoros que una vez hubo en las pirámides fueron robados por saqueadores. También existen muchos túneles y pasadizos secretos dentro de las pirámides, pero aún hoy, nadie conoce el plano completo. Los científicos llevan años enviando robots con cámaras al interior, pero todavía hay muchas cosas que desconocemos. Se utilizan rayos X para escanear las pirámides desde fuera, sin necesidad de entrar. Así que sí, los antiguos egipcios crearon un misterio que no hemos podido resolver en 0 años. Cuando escuchamos la palabra momia, a muchos se nos pone la piel de gallina. Asociamos esa palabra con personajes aterradores de películas de terror. Pero en realidad, las momias han permitido entender mucho sobre las civilizaciones antiguas, sobre quienes las gobernaban y sobre cómo se vivía el duelo. Los antiguos egipcios creían en una forma de vida después de la muerte, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones. Son el pueblo más famoso del mundo por sus momias. Preservaban los cuerpos humanos mediante el proceso de momificación y los colocaban en tumbas equipadas, como si fueran pequeños apartamentos. ¿Por qué creían en esto? Porque estaban profundamente conectados con su entorno natural. Eran muy conscientes de los ciclos naturales, como la salida y la puesta del sol, la luna, y cómo las plantas renacían tras marchitarse, en un ciclo sin fin. También creían que el dios Osiris, símbolo del ciclo de la muerte y la resurrección, jugaba un papel en ese proceso. Para prepararse para el más allá, seguían rituales como la momificación, que utilizaba miel, resinas e incienso para conservar los cuerpos. Ninguna momia es más famosa que la del rey Tutankamón. Este joven faraón gobernó Egipto hace más de 0 años. Un gran problema al descubrir tumbas reales es que la mayoría ya han sido saqueadas cuando se encuentran. El pueblo sabía que los faraones eran enterrados con objetos de valor, lo que los hacía vulnerables. Sorprendentemente, cuando se abrió la tumba de Tutankamón en 1922, se celebró porque no había sido robada, a diferencia de muchas otras. Esto demuestra lo bien oculta que estaba. Dentro, su momia estaba en 3 sarcófagos, uno de ellos de oro. Los objetos encontrados en su tumba revelaron mucho sobre el antiguo Egipto. El estudio de su momia también permitió aprender sobre la cultura y prácticas de su época. Las investigaciones genéticas revelaron que sufría de malaria y de un problema en los pies, que probablemente le dificultaba caminar. Ramsés II fue otro faraón que reinó durante 68 años, una duración notable en aquella época. Fue famoso por sus campañas militares y logros arquitectónicos. Aún existen muchas pruebas de su reinado, incluida una gran estatua en su honor. Ramsés II medía cerca de 1,80 metros y vivió hasta los 90 años. Al examinar su momia, los científicos concluyeron que quizás sufría de una enfermedad en la columna vertebral. ¿Recuerdas a los ladrones de tumbas? Probablemente por ellos Ramsés II acabó en un sarcófago común, dentro de una colección secreta de momias reales en el Bahari, redescubierta en 1881. Por suerte, los arqueólogos pudieron identificarlo gracias a los registros en sus envoltorios. El proceso de momificación era muy complejo. En el antiguo Egipto, podía durar hasta 70 días. Una persona especializada pronunciaba fórmulas específicas mientras trataba el cuerpo y lo secaba con natrón,
un tipo de sal. También usaban lino y resina para que el cuerpo se viera más vivo, y lo envolvían cuidadosamente. La tumba era tan importante como la momificación. Las paredes de la tumba del rey Tut, por ejemplo, estaban decoradas con complejas obras de arte que representaban su viaje al más allá. Desde su procesión funeraria hasta su paso por los inframundos, los antiguos egipcios pensaban que todos realizaban este viaje espiritual tras la muerte. Por eso llenaban las tumbas con objetos, pinturas y amuletos para ayudar al difunto en ese viaje. Además, las paredes estaban cubiertas con fórmulas tomadas de un libro especial, que contenía poemas rituales que creían que ayudarían al alma a alcanzar el más allá. El más allá era considerado tan importante que las personas incluso colocaban comida en las tumbas antiguas. En la tumba del rey Tutankamón, los arqueólogos descubrieron 36 vasijas de bebidas antiguas y 8 cestas de frutas, colocadas allí para ayudarlo en su viaje al más allá. Los egipcios creían que el viaje era largo, por lo que dejaban provisiones considerables para apoyar a sus seres queridos. Los faraones solían poseer numerosos atuendos lujosos y joyas preciosas en sus tumbas, asegurándose de estar bien vestidos para su estatus en la otra vida. Se han encontrado prendas de lino como túnicas, bufandas, guantes y tocados. También muchas joyas de oro con piedras preciosas, brazaletes, pendientes, collares y anillos, además de representaciones de insectos que se creía ofrecían protección. Algunas tumbas contenían incluso abanicos de marfil y plumas de avestruz para mantenerlos frescos en el más allá. Por extraño que parezca, algunos reyes antiguos fueron enterrados con barcos reales. Por ejemplo, el faraón Keops construyó la gran pirámide de Giza como su tumba, y se halló un gran barco en su interior. El rey Tut, en cambio, fue enterrado con varias réplicas de barcas, pero no con una verdadera. En su lugar, tenía 3 carros de guerra y muchos bastones de paseo hechos de materiales preciosos, lo que podría indicar que planeaba llegar al más allá por tierra y no por agua. Entre los objetos más curiosos hallados cerca de las momias antiguas están los frascos de aceites y perfumes. Si los reyes debían estar a la última moda, ¿por qué no oler bien también, verdad? Algunos incluso tenían juegos de mesa, muchos fabricados con oro o marfil. Uno de esos juegos, el Senet, era muy popular en el antiguo Egipto, y se parecía bastante al ajedrez moderno. Aunque los egipcios antiguos tienen las momias más famosas, no fueron quienes inventaron la momificación. En realidad, todo comenzó en Sudamérica, con un antiguo pueblo llamado los Chinchorro. Según lo que sabemos, fueron ellos los primeros en momificar a sus muertos, y mantuvieron esa tradición durante unos 2,0 años antes de que los egipcios comenzaran la suya. Es cierto que estudiar momias nos enseña mucho sobre los antiguos gobernantes, pero hasta hace poco no teníamos idea de cómo se veían realmente en vida. Sin embargo, no hace mucho, se descubrieron retratos de momias muy peculiares por arqueólogos que investigaban objetos egipcios antiguos. Estos retratos son pinturas muy detalladas de individuos realizadas en vida. Generalmente estaban hechas sobre madera, a diferencia de los retratos en lienzo que conocemos. Son apreciadas por su realismo y belleza, y han sido utilizadas por científicos para diagnosticar enfermedades al compararlas con las momias correspondientes. Algunos retratos muestran joyas que más tarde se encontraron en las propias momias. El descubrimiento reciente de estos retratos en el Egipto central es significativo. Es la primera vez en más de un siglo que se hallan pinturas de este tipo. Las momias también han aparecido naturalmente en todo el mundo. La momificación puede producirse sin intervención humana si se dan ciertas condiciones naturales, entornos extremadamente fríos o calientes, lugares con falta de oxígeno o exposición accidental a productos químicos que preservan el cuerpo. Estas condiciones evitan el desarrollo de bacterias, haciendo que el cuerpo permanezca más o menos intacto. El famoso Ötzi, el hombre del hielo, es una de estas momias naturales. Hoy sabemos que fue un hombre que vivió hace unos 5,0 años en Europa, pero cuando lo encontraron en los Alpes en 1991, las autoridades austríacas pensaron que se trataba de un alpinista moderno debido al buen estado de conservación del cuerpo. Sin embargo, al retirarlo del hielo,
se determinó que era de la Edad del Cobre. Existe una pequeña isla rodeada por las aguas cristalinas del Mar Rojo, conocida como Sabargad o Isla de San Juan. No tiene árboles, y está formada principalmente por peridoto, una piedra preciosa también conocida como olivino por su color verde brillante. Algunos historiadores creen que la misma Cleopatra adoraba esta gema, y con razón, podía permitirse cualquier joya del mundo. Los geólogos piensan que el peridoto se forma por el ascenso de rocas del manto terrestre cuando la corteza se separa. Así se formó esta isla. Las placas africana y asiática chocaron y empujaron las rocas del fondo hacia la superficie. El peridoto también puede provenir de meteoritos, pero eso es extremadamente raro. El color de esta piedra varía del verde parduzco al verde amarillento o verde puro. El tono más común que verás en joyas es el verde amarillento, que se debe a la presencia de hierro en la piedra. Hay yacimientos de peridoto en todo el mundo: Vietnam, Arizona, Hawái, Tanzania, Sudáfrica, Sri Lanka, Noruega y, por supuesto, Sabargad. Este lugar es geológicamente único, ya que es una isla formada por manto expuesto, y es la fuente más antigua de peridoto conocida. Los primeros humanos vinieron aquí hace siglos en busca de estas gemas. El filósofo romano Plinio el Viejo mencionó en sus escritos que piratas descubrieron los tesoros de Sabargad en el año 500 a.C. Estas hermosas piedras verdes terminaron en el cuello de la reina Berenice de Egipto. Posteriormente se enviaron expediciones desde el puerto comercial de Berenice, en el desierto oriental egipcio, para recolectarlas todas. Cuando la ciudad cayó en el siglo VI, toda la actividad minera cesó, y la isla cayó en el olvido durante siglos. En el siglo XIX, exploradores británicos redescubrieron la isla verde del Mar Rojo, y comprendieron que era la descrita por Plinio el Viejo. Turquía realizó extracciones allí en el siglo XX, y en solo 4 años extrajo más de $2 millones en peridotos, que fueron enviados a Francia para ser tallados. Pero las condiciones de trabajo en la isla no eran nada paradisíacas. No había agua potable, por lo que se tuvo que instalar un condensador de agua con motor. Hoy, la isla forma parte del Parque Nacional Gabal Elba. La mayoría de los visitantes vienen a admirar los hermosos arrecifes submarinos, pero si levantas la vista, todavía puedes ver los brillantes peridotos en las rocas. Y finalmente, si la isla Christmas, un territorio australiano en el Océano Índico, está en tu lista de viajes, planea bien tu visita. Si vas entre octubre y noviembre, durante la temporada de lluvias, quizás no veas mucho paisaje. ¿Por qué? Porque más de 100 millones de cangrejos rojos cubren toda la isla como una manta viviente. Y no es una manta mullida en la que quieras envolverte. Durante la mayor parte del año, estos cangrejos viven en madrigueras y grietas, comen frutas, pero cuando termina la estación seca y la luna entra en una fase específica, saben que es hora de partir. Entonces, emprenden una migración masiva hacia la costa del Océano Índico, completando una fase esencial de su ciclo de vida. Después de varios días de migración, los cangrejos rojos excavan profundas madrigueras donde las hembras finalmente ponen sus huevos. Una vez listas, los machos regresan a los bosques tropicales, mientras que las hembras permanecen en la playa al menos 12 días para incubarlos. Estos nuevos padres son tan inteligentes que siguen el ciclo lunar para esperar el momento exacto en que la marea sea suave y lleve los huevos al océano. Una vez que los huevos eclosionan, los jóvenes cangrejos regresan con los adultos al interior de la isla, donde esperan la próxima temporada de lluvias para repetir el ciclo. Para proteger este milagro natural, las autoridades controlan las carreteras que cruzan las zonas de migración. En Japón, una nueva isla emergió en noviembre del año 2000. Esta masa terrestre reciente mide poco más de 100 metros de diámetro y está compuesta de piedra pómez y toba volcánica, restos de una erupción submarina ocurrida en octubre. Desde entonces, la actividad volcánica ha disminuido, pero las olas han comenzado a erosionarla, ya que no se ha formado una capa de lava sólida para protegerla. El futuro de esta isla recién nacida es incierto. Ya ha habido islas similares que desaparecieron rápidamente tras el fin de la actividad volcánica. Una isla nacida en 2021 todavía era visible recientemente, por lo que ésta podría tener algo más de esperanza. Japón no se queda corto en términos de volcanes.
Tiene más de 100. Si quisieras hacerte amigo de los Uros, quienes viven en el lago Titicaca, y les pidieras su dirección para enviar una postal, les resultaría difícil responderte. Sus ancestros, hace más de 5 siglos, idearon una estrategia brillante para protegerse de los incas. Construyeron islas flotantes hechas de raíces, totora y juncos, que se podían mover a salvo dentro del gran lago. La planta totora es vital para la comunidad. Resiste el agua y se usa en la construcción de barcos, techos, colchones e incluso las propias islas. Y también es comestible. Sus flores se usan para preparar infusiones. Hoy en día, hay unas 120 islas preservadas, donde viven más de 1000 personas. De 2 a 6 familias comparten una casa en cada isla. Ya no tienen que huir de los incas, pero sí deben mantener sus islas firmemente ancladas. Cada 15 a 20 días, los juncos se descomponen y deben ser reemplazados para evitar que las islas se desplacen. Usan postes de eucalipto como anclas. Esta pequeña comunidad tiene 2 lenguas y produce sus propias telas y vestimenta tradicional. Gracias a paneles solares, tienen luz y hasta televisión. La isla principal tiene una estación de radio y el turismo está bien desarrollado. Puedes reservar en línea y experimentar esta vida flotante por ti mismo. Algunas islas surgen de la nada y otras desaparecen sin dejar rastro. Una de las más famosas islas fantasma es High Brasil, frente a la costa de Irlanda. Y no tiene relación con Brasil. El nombre proviene de una raíz celta, bre, que significa poderoso, grande o bello, y fue también el nombre de un alto rey celta. Esta pequeña isla rodeada de niebla fue cartografiada por primera vez en 1325, pero los intentos de ubicarla exactamente fracasaron. La leyenda dice que la isla solo aparece una vez cada 7 años. Incluso quienes afirman haberla visto, aseguran que simplemente navegaron a través de ella, sin encontrar tierra firme. El capitán John Nisbet dijo no solo haberla visto, sino haber quedado atrapado en ella junto a su tripulación. Según su relato, la isla tenía un castillo y estaba deshabitada. Allí conoció a un anciano solemne que le contó la historia de la isla durante un banquete. A finales del siglo XV, hubo expediciones desde Bristol para encontrar la isla, todas fallidas. High Brasil desapareció de los mapas en 1865. Puede que nunca sepamos si existió realmente, pero sin duda es una historia fascinante. Si alguien inventa los viajes en el tiempo y vas al pasado, te costará reconocer muchas cosas de hoy. Desde la Estatua de la Libertad hasta las pirámides de Egipto, pasando por gadgets como el mando a distancia, tu portátil o incluso el maíz que comes a diario, todo ha cambiado drásticamente. Cuando se construyeron las pirámides en Giza, no eran marrones y arenosas como las ves hoy. Estaban revestidas de caliza blanca, tan brillante que reflejaban el sol de forma cegadora. Los constructores usaron 6 millones de toneladas de caliza solo para la Gran Pirámide de Giza, la más grande aún en pie. Con el tiempo, los líderes locales reutilizaron parte del revestimiento para otros edificios. Un gran terremoto en el siglo XIV también provocó el desprendimiento de muchas piedras. Hoy, aún puedes ver parte de ese revestimiento en la cima de la pirámide de Kefren, que parece tener una segunda punta encima. En la antigüedad, las pirámides estaban rematadas por piramidions cubiertos de oro y plata. La mayoría se perdió, pero algunos todavía se conservan en museos, representando deidades egipcias. Las pirámides probablemente se inspiraron en la piedra sagrada Benben, símbolo del primer rayo de sol. Levantar piedras tan pesadas sin tecnología moderna no fue fácil. Si alguna vez has ayudado a un amigo a mover un sofá, sabes lo que digo. Los egipcios pensaron en todo. Eligieron la forma piramidal porque reparte el peso uniformemente. La Estatua de la Libertad también ha cambiado mucho desde su inauguración en 1886. Aunque no lo creas, originalmente era de color cobre brillante, como una moneda. 20 años después, se volvió verde, no por estilo, sino por una reacción química. La estatua está recubierta con láminas de cobre, y al contacto con el aire, este forma una capa llamada cardenillo que protege el metal. Por eso puede durar tanto. Cuando Lady Liberty se volvió verde, las autoridades pensaron en pintarla de nuevo. A falta de redes sociales,
No podían recibir críticas en tiempo real, pero los periódicos locales protestaron. Un experto en metales dijo que quitar esa capa significaría destruir la estatua. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar pintarla. Personalmente, no puedo imaginarla de otro color. Mejor dejarla así. ¿Te gustan tanto las bananas como a mí? Pues la próxima vez que te comas una bien madura, recuerda que debes su textura a la selección artificial. Las bananas silvestres eran llenas de semillas duras y casi sin pulpa. ¿Y la sandía dulce? Hace 0 años, la sandía era blanca, amarga y difícil de abrir. La intervención humana logró que fuera dulce. Los científicos japoneses incluso crearon versiones sin semillas. El ancestro del maíz es una planta mexicana llamada teosinte. Su evolución a lo que conocemos hoy es otro resultado sorprendente de la intervención humana. Los granos de la teosinte, ese antiguo antepasado del maíz, eran muy pequeños y bastante escasos. Hace miles de años, los agricultores comenzaron a guardar solo las semillas de las plantas más grandes, sabrosas y fáciles de moler. Y gracias a ellos, hoy podemos disfrutar del delicioso maíz que conocemos. Imagina esto, los aguacates silvestres eran tan pequeños que cabían en una mano. Su semilla era tan grande que casi no quedaba nada comestible, y su cáscara era mucho más dura que la de los aguacates actuales. Difícilmente los disfrutarías hoy como los conoces. Seguramente no podrías trabajar hoy sin tu preciada computadora, pero es difícil decir a quién agradecer por su invención. Una de las primeras candidatas es la ABC de 1942, siglas de Atanasoff Berry Computer, en honor a sus creadores de la Universidad Estatal de Iowa. Pesaba más de 320 kilos, sí. Tu portátil es bastante más ligero. Esta máquina tenía unos 300 tubos de vacío y un tambor giratorio del tamaño de una lata de pintura grande, en el que se colocaban condensadores, que son dispositivos capaces de almacenar carga eléctrica, como una batería. La ABC podía resolver problemas con hasta 29 variables diferentes, algo revolucionario para su época, y utilizaba sistema binario, unos y ceros, al igual que los ordenadores actuales. Esto hizo posible realizar cálculos electrónicos. Eso sí, la ABC solo podía realizar una operación cada 15 segundos. Hoy, una computadora realiza millones de operaciones por segundo. Además, no tenía programa modificable. Solo ejecutaba una tarea a la vez, y un operador debía ingresar manualmente los resultados intermedios. Por eso es una suerte vivir en el siglo XXI. La televisión con control remoto no es tan reciente como parece. El inventor Nikola Tesla, creador de la corriente alterna, ideó una de las primeras telemandos inalámbricos en 1898. Llamó a su invento teleautómaton y lo demostró con un barco a control remoto guiado por ondas de radio. El bote tenía una antena metálica, y Tesla enviaba señales usando una caja con una palanca y una llave telegráfica. Estas señales hacían que el bote girara el timón o moviera la hélice. El concepto se expandió a otros dispositivos. La primera telecomando de televisión fue creada por la Zenith Radio Corporation y se llamó Lazy Bone, vago. Tenía un cable enorme conectado al televisor, y no fue muy popular al principio. La gente tropezaba constantemente con el cable. ¿Vives o trabajas en un piso alto? Dale gracias al primer ascensor de pasajeros, construido en 1857 en Nueva York. Se movía a solo 12 metros por minuto hoy. Los más rápidos alcanzan 12 metros por segundo. Era más una atracción turística que una necesidad. Funcionaba con un motor de vapor en el sótano de un edificio de 5 pisos, pero fue cerrado tras 3 años, porque no gustaba al público. El inventor Elisha Otis patentó el primer sistema de seguridad para ascensores verticales. Sus cabinas eran auténticos salones decorados, con asientos, espejos e incluso lámparas de araña. Un operador cerraba la puerta y comenzaba el lento ascenso. No era rápido, pero sí elegante. Aunque yo siempre he preferido las escaleras. Una macabra pero fascinante descubrimiento en Egipto reveló 16 manos humanas enterradas cuidadosamente en 4 fosas. Al principio no parecían humanas por su tamaño anormalmente grande, pero sí lo eran. Extrañamente, todas eran manos derechas. Ninguna izquierda. Ninguna izquierda.
Se descubrió que se trataba de un ritual de guerra antiguo. En los relatos del Egipto antiguo, los guerreros cortaban la mano derecha de sus enemigos como prueba de victoria y la ofrecían a cambio de oro. Los egipcios creían que perder la mano significaba perder el poder en la otra vida. En este caso, el conflicto fue entre los egipcios y los hicsos, un pueblo que vivía en la antigua Canaán. Egipto ha sido escenario de hallazgos clave para la historia. Hace un tiempo se encontró un papiro que, al desplegarse, es más alto que el rascacielos más pequeño del mundo, el de Wichita Falls, Texas. Los antiguos egipcios no escribían en teléfonos, sino en hojas hechas del tallo de una planta llamada papiro. Hace unos 2000 años, redactaron un manuscrito que contiene sus rituales funerarios y su visión del más allá. Este texto sigue siendo uno de los más importantes de la historia egipcia, y todavía puede encontrarse en librerías modernas. Fue descubierto en una cámara al sur de la pirámide de Djoser, en Saqqara, la pirámide más antigua de Egipto, no las de Giza como muchos creen. Recientemente, en ese mismo sitio, arqueólogos encontraron una de las momias más antiguas e intactas jamás descubiertas. Se cree que pertenecía a un hombre adinerado, pues estaba envuelto en hojas de oro y portaba símbolos de gran estatus, una diadema, un brazalete en el pecho, y estaba embalsamado con una túnica, algo reservado para la élite. Lo más asombroso fue que la tumba seguía sellada con mortero, tal como la dejaron los egipcios hace 4300 años. Puede parecer increíble, pero en 2008 se descubrió una pirámide desaparecida. Había sido totalmente erosionada durante más de 4000 años, y solo queda su base. El lugar era importante. Allí se realizaban rituales sagrados donde los grandes sacerdotes llevaban los restos momificados de toros sagrados. Los antiguos egipcios creían que los toros eran encarnaciones terrenales de dioses, particularmente de la ciudad de Memphis, y estaban ligados a rituales de fertilidad. Pero no cualquier toro era apto. Debía ser completamente negro, con una única marca blanca entre los cuernos y otras características muy específicas. Una vez seleccionados por los sacerdotes, eran honrados en vida y, al morir, momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide perdida desapareció hacia el siglo XVIII. Fue un arqueólogo alemán quien la descubrió por primera vez en el pueblo de Saqqara. Al verla, la llamó la pirámide decapitada, pero años después de su hallazgo oficial, el desierto volvió a cubrirla con arena. Durante los siglos XIX y XX se realizaron algunas excavaciones, pero sin sistematización. Por eso, los científicos se entusiasmaron cuando lograron desenterrar toda la base de la pirámide, luego de retirar una capa de 8 metros de arena. ¿Sabías que arqueólogos estadounidenses han estado excavando un cementerio egipcio que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados? Hasta ahora han desenterrado unas 700 momias. A diferencia de otras momias más conocidas, estas no eran faraones ni nobles, sino personas comunes, que probablemente vivieron hace 500 años, durante la época del dominio romano y bizantino en Egipto. El nombre del cementerio es interesante. El camino del búfalo de agua. Por si algún día deseas visitarlo, además de los toros y búfalos, los antiguos egipcios también adoraban a los babuinos. A principios del siglo XX, arqueólogos descubrieron un sitio repleto de babuinos momificados en un lugar llamado el Valle de los Monos. Un animal no era momificado sin una razón. Debía ser considerado sagrado o relacionado con alguna deidad. Por ejemplo, los chacales estaban ligados a Anubis, dios del más allá, mientras que los gatos representaban a la diosa Bastet. Los babuinos se asociaban con Tot, el dios de la sabiduría y consejero de Ra, la deidad solar suprema. Sin embargo, estos babuinos no eran felices. Los arqueólogos creen que eran mantenidos encerrados y privados de luz solar casi toda su vida. Sufrían de deficiencia severa de vitamina D y desnutrición. Quizá Tot se enojó con los cuidadores. Los arqueólogos nunca se aburren en Egipto. También se han encontrado momias humanas con lenguas de oro. Se creía que eso ayudaría a hablar en el más allá. Extraño, sí, pero ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron enterradas en ataúdes de madera, acompañadas de collares, cerámica, objetos de oro en forma de flores de loto, escarabajos, y no, nada de iPhones. Solo bromeaba. También se ha excavado recientemente un nuevo templo en Egipto,
que los científicos creen que estaba dedicado a una divinidad llamada C. Cassius, una mezcla entre Zeus, el poderoso dios griego, y el monte El Q. En la península del Sinaí, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosa que emergían del suelo, y creen que eran la entrada del templo, derribada por un terremoto antiguo. Y hablando de dioses, algunos eran menos serios. Se desenterró un anillo de oro decorado con la imagen de la divinidad de la diversión. ¿Ves? Esta deidad aparece descrita en los textos como un ser juguetón y protector, especialmente vinculado al parto y la fertilidad. Hoy en día, muchos tatuajes se hacen por estética, pero en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban para protegerse durante el parto. Eso creen los científicos. En la región del Nilo, se hallaron momias con tatuajes bien conservados, algo raro debido a la fragilidad de la piel. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda. Los diseños eran sencillos, e incluían la imagen de Bes, el mismo dios de la diversión. Al parecer, proteger durante el parto era su especialidad. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron los robots? Bueno, no exactamente. Aunque eran astrónomos, matemáticos e ingenieros, también crearon una especie de deidad automatizada. Una estatua de madera, que estuvo durante años en el Metropolitan Museum of Art, escondía un secreto. Gracias a rayos X, se descubrió que tenía un mecanismo mecánico interno, una polea conectada desde el hombro a la pierna. Al activarse, la estatua levantaba y bajaba la mano, como si dijera, «Hola». Ahora imagina esto. Es de noche, estás a punto de entrar en la tumba de Tutankamón. No tienes antorcha, solo una linterna. Bajas varios niveles, y ves en las paredes jeroglíficos, que parecen un hechizo. Quien se lleve algo de este lugar será maldito. Aunque no lo creas, te pone los pelos de punta. Encuentras una puerta de piedra gigante. ¿Es una trampa? La abres. Está vacía. Sigues tu mapa. Y tras horas comprendes que estás atrapado en un laberinto. Ya no puedes encontrar la salida. Todos hemos visto películas de Hollywood donde los protagonistas se enfrentan a trampas con escorpiones, serpientes venenosas, piedras gigantes. ¿Pero fueron reales? Lo siento, pero no. Eran demasiado complejas técnicamente para ser creadas por civilizaciones antiguas. Pero sí existían formas ingeniosas de proteger las tumbas. Por ejemplo, se construían salas falsas para confundir a los saqueadores. La tumba del faraón Amenhotep III, en Luxor, descubierta por 2 ingenieros franceses, tenía más de 10 salas conectadas por pasillos y escaleras. La cámara del rey era la más oculta, difícil de encontrar. Otros faraones protegían sus riquezas con suelos falsos que ocultaban hoyos de hasta 6 metros de profundidad. También construían laberintos y paredes falsas que podían confundir a un ladrón durante horas. Y sobre las serpientes venenosas, probablemente aparecieron solas, quizás después del entierro, pero no habrían sobrevivido años allí sin alimento. Otro mito de Hollywood. Y si esos métodos te parecen aburridos, hay uno más llamativo. En la tumba de la Reina Roja de Palenque, México, se encontró un método de disuasión muy particular. Palenque fue una gran ciudad del mundo maya precolombino, y se cree que la Reina Roja fue abuela del último rey maya. Sin lugar a dudas, esta reina fue una figura de gran importancia para su civilización. En su honor, se construyó un monumento enorme para albergar su cuerpo tras la muerte. El descubrimiento de su tumba fue todo un acontecimiento. En 1994, arqueólogos encontraron un antiguo monumento durante unas excavaciones. Primero hallaron una sala con una puerta oculta. Tras abrirla, descubrieron un largo pasillo. Al final, se encontraba la cámara de la reina. Los arqueólogos estaban ansiosos por llegar a esa sala que contenía su momia. La reina estaba rodeada de perlas, conchas, jade y piedras preciosas. Pero al explorar el lugar, notaron algo extraño. Toda la habitación estaba cubierta de un polvo rojo. Sabían que ese color era sagrado para los mayas, utilizado para decorar ropa y edificios, pero no entendían por qué había tanta de esa sustancia en la tumba. Tras analizar una muestra, descubrieron que era cinabrio, un mineral altamente tóxico. Al inhalarse, puede provocar graves daños a la salud.
concluyeron que debía tratarse de una trampa para proteger las riquezas de la reina. Sin duda, uno de los métodos más eficaces hasta ahora, pero, a veces, el método más barato era simplemente grabar maldiciones en las paredes. Hoy en día nos parecerían ridículas, pero en su época eran bastante efectivas. Muchas decían que cualquiera que robara algo sufriría una muerte horrible. Otras prometían incendios en el hogar, inundaciones o enfermedades incurables. Aún así, los saqueadores no se detenían. Existen historias que parecen confirmar la realidad de estas maldiciones. Una de ellas es la del famoso egiptólogo británico Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón en los años 20. Después de meses de búsqueda, Carter encontró la tumba por accidente, al descubrir una escalera oculta bajo tierra. Junto a su equipo, despejaron la entrada y hallaron una puerta con símbolos sagrados, lo que indicaba que alguien muy importante estaba enterrado allí. Tenía razón. Con un cincel, hizo un agujero en la parte superior de la puerta, y a la luz de una vela, vio miles de objetos dorados y joyas brillando. Carter había encontrado la tumba de Tutankamón, perdida por 0 años. Pero ahí no terminó la historia. La leyenda cuenta que su hallazgo desencadenó una serie de desgracias. Carter murió misteriosamente años después, y varios miembros de su equipo perdieron sus hogares en inundaciones, justo como lo advertían las maldiciones. Muchos dicen que solo fueron coincidencias. ¿Y tú? ¿Crees que fue una maldición real? ¿Has oído hablar de Göbekli Tepe? Es un sitio en Turquía tan antiguo que obligó a reescribir los libros de historia. Hace más de 0 años, un grupo de humanos prehistóricos construyó esta obra maestra, más antigua que Stonehenge. Antes de su hallazgo, se creía que los humanos de esa época no conocían el metal ni la cerámica, y que la vida sedentaria solo surgió con la agricultura. Pero Göbekli Tepe cambió esa teoría. El profesor Klaus Schmidt, quien lo descubrió en 1994, demostró que fueron los templos los que motivaron el asentamiento humano, y no la agricultura. El templo vino primero, no la granja. En los años 60, otros arqueólogos ya habían recorrido la zona. Vieron una colina con piedras de caliza dispersas, y asumieron que se trataba de un cementerio medieval. Estaban muy equivocados. Cuando Schmidt investigó por su cuenta, notó que esa colina tenía un relieve inusual, elevándose 15 metros sobre el terreno. Curiosamente, Göbekli Tepe significa colina con vientre. Estaba convencido de que solo humanos pudieron haberla creado. Esas losas de caliza, que se tomaron por lápidas, resultaron ser algo muchísimo más valioso. Fragmentos de un complejo templo prehistórico. Al excavar, no encontraron señales de viviendas, sin hogares, sin hornos, sin utensilios cotidianos. Pero sí había herramientas rudimentarias, como martillos de piedra y pilares tallados de caliza. Las estructuras estaban hechas con herramientas de sílex, no con metal. Los constructores lograron cortar la piedra, levantar pilares enormes y organizarlos en círculos. Luego, cubrían los anillos con tierra y construían nuevos encima, creando así una colina artificial. En su primer año, el equipo encontró más de 0 fragmentos de huesos de animales salvajes. Los habitantes no domesticaban animales, ni cultivaban, eran cazadores-recolectores. Pero este lugar tenía todo lo necesario para convertirse en un centro agrícola. Göbekli Tepe marcó el inicio de una revolución cultural, el paso hacia una vida sedentaria basada en la religión y la cooperación comunitaria. Los científicos afirmaron que las personas de esa época ya disponían de cereales silvestres y ovejas salvajes que habrían podido ser domesticados. Y adivina qué, a solo 32 kilómetros de allí, en un poblado prehistórico, los genetistas encontraron rastros de las cepas más antiguas de trigo domesticado del mundo. Estos descubrimientos cambiaron por completo nuestra visión de la civilización. Antes, los expertos creían que las personas debían aprender a cultivar antes de poder asentarse en un lugar, construir templos o desarrollar una sociedad compleja. Pero, según las investigaciones de Schmidt, fue al revés. El esfuerzo invertido en construir estructuras como Göbekli Tepe fue el motor que impulsó el desarrollo de sociedades avanzadas. Esto implica que los grandes cambios culturales y sociales ocurrieron antes de la agricultura. Schmidt planteó una teoría fascinante.
Göbekli Tepe pudo haber sido un sitio funerario especial, un lugar donde se dejaban a los difuntos. Y lo más sorprendente, estaba decorado con estatuas elegantes y símbolos relacionados con deidades del más allá. La idea de que Göbekli Tepe fue un sitio sagrado agrega otra capa de complejidad a la historia humana. Nos hace pensar en el profundo vínculo entre la vida, la muerte y el respeto por los ancestros, incluso entre sociedades cazadoras-recolectoras. Ahora hablemos de las verdaderas estrellas del lugar. Las enigmáticas columnas, en forma de T, que dominan Göbekli Tepe. Estas estructuras miden entre 3 y 6 metros de alto y probablemente representen figuras humanas estilizadas. Una de ellas incluso tiene un relieve tridimensional de un león, lo que sugiere que leones habitaron Anatolia en el período neolítico. Las columnas están dispuestas en círculos dentro de fosas rectangulares. Cada círculo tiene una configuración similar. Dos grandes pilares en forma de T en el centro, rodeados por otros más pequeños orientados hacia adentro. Un diseño increíblemente elegante. Algunos pilares son sencillos. Otros están cubiertos de grabados detallados de zorros, escorpiones, buitres y otras criaturas. También hay formas abstractas, figuras humanas e incluso cinturones y ropa esculpida. Pero hay un pilar aún más especial. Contiene grabados que sugieren que un cometa impactó la Tierra durante una era glacial, que duró casi un milenio. Esta teoría ya se había mencionado antes a través de testigos de hielo en Groenlandia, pero ahora las tallas de Göbekli Tepe la confirman. Estas tallas parecen un cómic prehistórico, que incluso representa una figura humana decapitada. Al analizarlas digitalmente, los investigadores descubrieron que están relacionadas con constelaciones, lo que indica que este templo pudo haber sido un antiguo observatorio astronómico. Desde mediados de los años 90, los arqueólogos han estado excavando Göbekli Tepe, revelando capa tras capa de historia, y planean seguir durante al menos 150 años más. ¿Quién sabe qué más se encontrará? Aunque durante mucho tiempo se creyó que Göbekli Tepe era solo un sitio ritual sin agua ni asentamientos, los investigadores ahora piensan que pudo albergar comunidades semisedentarias, es decir, grupos que se movían con las estaciones, pero volvían a este lugar sagrado. Göbekli Tepe no es solo un templo único, sino una colección de más de 22 estructuras antiguas, cada una con dos puntos focales principales, rodeados de estructuras más pequeñas y muros compartidos. Y lo más asombroso, hay más de 200 obeliscos en los alrededores. Ahora imagina que has reservado una excursión en la selva de Costa Rica, y de repente, te topas con una enorme esfera de piedra de casi 2 metros de diámetro. Te preguntas cómo llegó allí y qué representa. Tu guía te explica que hay cientos de estas esferas en el sur del país. Los lugareños las llaman las bolas, mientras que los arqueólogos las conocen como las esferas de Dikis, por la cultura que las creó. Según estudios del suelo, las más antiguas se fabricaron alrededor del año 200 d.C. y las más recientes hacia el 1000 d.C. Muchas fueron movidas tras su descubrimiento, dificultando su datación. Además, la cultura Dikis desapareció poco después de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Más de 300 esferas han sido descubiertas hasta ahora. Algunas miden menos de 5 centímetros. Pero las más grandes llegan a 2 metros de diámetro y pesan hasta 15 toneladas. Aunque hay algunas hechas de caliza, la mayoría están talladas en basalto, una roca volcánica. Muchas son perfectamente lisas, mientras que otras, más rugosas, parecen haber quedado inacabadas. Si descartamos la teoría de que el agua las formó naturalmente, todo indica que fueron esculpidas a mano por antiguos artesanos que martillaban bloques de piedra y luego los pulían con técnicas como la fractura controlada. Estas misteriosas esferas están repartidas por todo el delta del río Dikis, cerca de la costa del Pacífico. La mayoría fueron halladas en la finca 6, que junto con otros 3 sitios, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. La zona contiene otros hallazgos de la época precolombina, como suelos pavimentados, sitios funerarios y montículos ceremoniales. Durante siglos, las esferas de piedra permanecieron ocultas bajo una espesa capa de sedimentos, que las protegió tanto de los elementos como de los saqueadores.
hasta que fueron descubiertas en los años 1930. La compañía propietaria de los terrenos estaba talando la selva tropical para plantar bananos cuando se topó con estas extrañas construcciones de piedra. Algunas fueron dañadas por maquinaria pesada o por trabajadores que intentaban abrirlas pensando que contenían oro. Pasó algún tiempo antes de que las autoridades intervinieran para protegerlas. Doris Stone, hija de un alto ejecutivo de la compañía, fue la primera en estudiar las esferas. En 1943, publicó un artículo en una importante revista arqueológica estadounidense, lo que llamó la atención del mundo sobre estas formaciones. Rápidamente, se organizaron expediciones, y los arqueólogos determinaron que las esferas eran de origen humano, probablemente elaboradas por antiguos habitantes indígenas de Costa Rica. Hasta hoy, nadie ha podido explicar científicamente su propósito exacto, lo que deja espacio para muchas teorías, algunas más creativas que otras. Una de las teorías más aceptadas es que las esferas servían como símbolos decorativos o de estatus social, ya que muchas fueron encontradas cerca de viviendas de jefes tribales. Algunos de estos jefes fueron incluso enterrados junto a esferas pequeñas. Esto sugiere que las esculturas estaban vinculadas al poder. Tallar una esfera perfecta requería planificación y trabajo, lo que solo personas con autoridad podían permitirse. Otra teoría popular afirma que las esferas eran instrumentos de observación astronómica. Representaban estrellas o planetas, como una carta celeste primitiva. Dado que eran perfectamente redondas, era fácil hacerlas rodar. Además, la región era una llanura aluvial plana, ideal para ese propósito. Una versión alternativa propone que eran marcadores de límites, similares a los mojones modernos de piedra. En cuanto a las leyendas, algunas tribus de la zona contaban que las esferas eran proyectiles utilizados por el dios del trueno para ahuyentar al dios del viento y de los huracanes. A pesar de todo, aún no se conoce con certeza el uso principal de estas esferas, pero siguen siendo un símbolo nacional en Costa Rica. El Museo Nacional de San José tiene 6 esferas en su patio, y muchas otras adornan jardines de residentes adinerados. Incluso una de ellas está en la Universidad de Harvard. Más de 1000 años después de su creación, las esferas siguen siendo símbolos de poder y riqueza. Matemáticamente hablando, las esferas no son perfectamente redondas, pero se acercan en un 96% a la forma esférica perfecta. Aunque impresionante, Costa Rica no es el único lugar del mundo con esferas misteriosas. Hace casi 10 años, unos trabajadores descubrieron grandes esferas de piedra en una mina de carbón en el norte de Asia. Su superficie era sorprendentemente lisa. Algunas personas sugirieron que eran de origen extraterrestre o incluso huevos petrificados de dinosaurios. Pero los científicos aclararon rápidamente el misterio. Resultaron ser concreciones naturales, formaciones rocosas que tardan millones de años en formarse, de manera similar a una bola de nieve rodando por una colina. El agua subterránea rica en minerales fluye alrededor de un núcleo, moldeando lentamente una esfera. Este proceso es común en la naturaleza, aunque normalmente da lugar a concreciones más pequeñas. Las de la mina crecieron tanto por el suelo rico en minerales. Otro ejemplo similar son las esferas encontradas en Visoko, Bosnia, estudiadas por el arqueólogo Osman Agic, conocido como el Indiana Jones bosnio. Aunque él afirma que fueron talladas por una civilización antigua, la coloración rojiza indica que son concreciones ricas en hierro. En Utah, se hallaron concreciones diminutas, del tamaño de canicas, llamadas Moki Marbles, compuestas por arenisca y hematita. En Sudáfrica, los mineros encontraron esferas similares en capas de ceniza volcánica y sedimentos. Las más intrigantes esferas pequeñas creadas por el ser humano se hallaron en islas griegas. En la isla de Santorini, cerca del sitio arqueológico de Akrotiri, Edad del Bronce, se descubrieron 700 piedritas más pequeñas que una pelota de golf. Se estima que tienen entre 3600 y 4500 años. Al estudiar su tamaño y color, los arqueólogos creen que formaban parte del juego de mesa más antiguo de la historia. Con la ayuda de la inteligencia artificial, los científicos están intentando reconstruir las reglas del juego. Una pregunta para ti: ¿crees que la Atlántida pudo haber existido? Sigue siendo uno de los mayores misterios históricos. Su leyenda comenzó con Platón
quien habló de una civilización avanzada que desapareció bajo las aguas por culpa de su codicia y arrogancia. Muchos han especulado sobre su ubicación: el Mediterráneo, el Atlántico o incluso bajo el Triángulo de las Bermudas. Pero la ciencia actual sugiere que la Atlántida probablemente era una metáfora sobre la decadencia de la humanidad. Sin embargo, existen ciudades submarinas reales que quizás no conoces. Una de las más impresionantes es la ciudad sumergida de Baia, en la costa italiana. Era una especie de Las Vegas del Imperio Romano, un centro de ocio y baños termales al aire libre, donde la élite romana iba a divertirse. Hoy en día puedes visitar las ruinas sumergidas acompañado por buzos profesionales y observar de cerca esculturas romanas perfectamente conservadas bajo el agua. Una maravilla submarina real. También puedes ver templos y edificios derrumbados desde un barco con fondo de cristal. Este es un museo cubierto de musgo. A tu izquierda se encuentra el Nymphaeum del emperador Claudio, y más adelante verás una colección de estatuas griegas clásicas. Descendiendo por la vía Hércules-Etna, llegarás a la Villa Retiro. Las villas eran casas de estilo italiano, y aquí podrás admirar sus suelos de mármol originales con motivos en blanco y negro de formas sorprendentes. Luego llegarás al Portus Julius, con sus muros derrumbados visibles en el fondo del mar. Verás columnas y suelos de piedra caliza bien conservados, y también podrás contemplar las ruinas y los baños de Lacus, cuyas mosaicos multicolores son realmente excepcionales. Si te acercas lo suficiente, podrás ver fragmentos de piedra naranja, azul y verde. En la Villa Pila de los Pisos, descubrirás 25 pilares romanos bien conservados. Los arcos y frescos cercanos son impresionantes, al igual que la magnitud del tesoro oculto bajo el agua. Esta ciudad estaba ubicada sobre un volcán, así que las aguas termales eran abundantes. La gente acudía allí a relajarse, pero no cualquiera. Entre sus visitantes figuraban emperadores y personalidades históricas, como Nerón, Cicerón y César. Sin embargo, hacia el siglo VIII, la lujosa ciudad fue saqueada y lentamente abandonada. El nivel del mar subió, y la ciudad fue paulatinamente sumergida. Pasas tus vacaciones de verano frente a la costa griega, a 4 horas de Atenas, en la península del Peloponeso, en Pavlopetri. Has traído tu snorkel para bucear en un día soleado. Después de un rato bajo el agua, comienzas a notar patrones en el fondo marino, a solo 4 metros de profundidad. Las formas de objetos familiares empiezan a aparecer una tras otra. Sigues nadando, y pronto ves lo que parece ser una ciudad. Te preguntas cómo pudo ser sumergida. Algunas rocas están perfectamente alineadas, formando lo que parece ser la base de un edificio. Fue Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico de vacaciones en Grecia, quien descubrió Pavlopetri. Su equipo encontró un sitio lleno de cerámica, recipientes de almacenamiento y herramientas como molinos de mano usados para hacer harina. Los hallazgos, incluidas numerosas ánforas, indican que el sitio data de la Edad del Bronce, es decir, hace unos 5.500 años. Se cree que esta ciudad portuaria fue habitada durante más de 2.400 años. Hoy, Pavlopetri es la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta, y no era solo una aldea, sino una ciudad completa con edificios de piedra, calles, plazas y un mercado. Continuamos nuestra exploración hacia otras ciudades submarinas. Buceas frente al archipiélago de Ryukyu, en el Pacífico Occidental, donde las aguas son turbulentas. Una fuerte corriente te arrastra hacia las profundidades, y de repente, ves una estructura enorme iluminada por la luz solar que se filtra desde la superficie. Al principio parece una ruina como las de Machu Picchu, pero al acercarte distingues una pirámide, arcos, escaleras y lo que podría haber sido un palacio o castillo. Este lugar es conocido como la estructura submarina de Yonaguni, también llamada la Atlántida de Japón. El monumento mide lo mismo que 5 campos de fútbol y tiene la altura de un edificio de 5 pisos. Su característica más impresionante son sus enormes terrazas, aparentemente construidas para reuniones masivas. Se cree que Yonaguni tiene unos 0 años de antigüedad, pero aún se debate si es obra del ser humano o una formación natural. El profesor Masaki Kimura, el geólogo marino más respetado de Japón, ha buceado más de 100 veces en el sitio y afirma que hay pruebas claras de intervención humana. Señala, por ejemplo, un estanque triangular con una forma simbólica,
una tortuga gigante esculpida y herramientas de piedra de hace 0 años. Pero otros científicos discrepan, argumentando que Yonaguni podría ser producto de miles de años de erosión natural, ya que la estructura está hecha de una sola masa de roca. Las aristas y superficies planas recuerdan a la calzada del gigante en Irlanda del Norte, una formación de columnas de basalto originadas por actividad volcánica. Sigamos bajo el agua, hacia una de las ciudades submarinas más famosas del mundo, hoy convertida en parque arqueológico, Port Royal, en Jamaica. En 1692, era una de las ciudades más ricas del hemisferio occidental y un importante centro comercial del Imperio Británico. También era refugio de los auténticos piratas del Caribe, pero en la mañana del 7 de junio de 1692, un terremoto de magnitud estimada en 7.5 cambió la historia para siempre. Según testigos, la tierra se abrió y se tragó la ciudad. Esto pudo haber ocurrido, ya que Port Royal estaba construida sobre arena, y el suelo colapsó. Luego, gigantescas olas arrasaron el lugar. Alrededor de 13 hectáreas desaparecieron bajo el mar. Sorprendentemente, muchos restos del siglo XVII están en buen estado a 12 metros de profundidad. Los arqueólogos han encontrado tabernas, cocinas, almacenes y estatuas, como la de un gran león sumergido y un puente bajo el agua. Viajemos ahora a India, donde se encuentra otra maravilla oculta. La ciudad perdida de Cambay, ubicada en el Golfo, del mismo nombre, permaneció desconocida hasta el año 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica exploró la zona usando sonares submarinos. Detectaron formas geométricas sobre una extensión de 8 kilómetros. Estos restos podrían tener más de 9.500 años de antigüedad, lo que ubicaría a esta civilización al final de la última era glacial. Entre los restos se hallaron materiales de construcción, cerámica, perlas, esculturas e incluso huesos humanos. Algunos científicos son escépticos respecto al origen exacto de los artefactos, pero si se confirma que provienen de Cambay, estaríamos ante la civilización más antigua conocida del planeta.